Esta es la historia sobre un puma que por las noches llegaba a las casas de chacras aledañas al pueblo, en la provincia de Mendoza, y se devoraba a las mascotas de los habitantes. La gente del pueblo, y sobre todo los habitantes de las casitas aledañas al pueblo, donde solía merodear el puma, estaban muy asustados. En un principio se extraviaban las mascotas y nadie lo podía entender. Las personas observaban sangre y pelos de sus mascotas y rasguños en la tierra de su patio. Ya se comenzaba a sospechar de la presencia de un puma. No era normal la presencia de este tipo de animales. Se suponía en un principio que se iría a su hábitat natural. Por ese motivo nadie le tomó demasiada importancia. Seguramente sería un caso aislado, atípico. Fue hasta que un día una cámara de vigilancia logró captar lo que todos suponían. Un puma asediando la mascota de uno de los habitantes. La mascota era un perro. Por cierto, ¿de gran tamaño? Unos días antes, a esta misma persona se le había perdido un perrito. ¿O un poco más pequeño? Hasta ese momento, nunca pensó que se sorprendería al mirar las cámaras y encontrar horrorosa situación. El propietario de dicha mascota se quejó ante las autoridades pertinentes, las cuales revisaron los parajes de la zona y no encontraron rastros ni tampoco al animal, pero la noticia y el video se hicieron virales. Comenzaron a aparecer más personas víctimas de ataque a sus mascotas. Personas que incluso habían logrado espantar a la bestia, abandonando así a su presa herida. Elegía mascotas de gran tamaño, ya que el puma era de porte musculoso y muy grande. El puma tomaba por sorpresa a los perros. Por lo general, cuando estaban durmiendo, los asfixiaba mientras los arrastraba hacia su guarida para ser devorados. Las autoridades no descartaban la idea de que pudiera atacar a algún niño, ya que el felino ingresaba hasta la puerta de sus casas. Las personas se llenaron de temor y dejaron de salir a caminar por las zonas rurales, como acostumbraban pasear y ejercitarse habitualmente. Los padres de los niños no le sacaban la vista de encima a sus hijos, por temor a que fuesen atacados por el gran y feroz puma, que con un zarpazo y apretando su yugular no les dejaría ni siquiera pedir auxilio. El terror se apoderó del pueblo. Muchos pusieron luces fuertes en los patios y nadie salía de su casa al caer el sol. Todas las semanas, nuevas víctimas recurrían a las autoridades, denunciando la pérdida de su mascota en diferentes lugares de la zona. ¿Solo era cuestión de tiempo para que la bestia encontrara una criaturita? El puma, invisible pero presente en todo momento, había impuesto su ley, gobernando la noche con garras de sombra y colmillos de miedo. Aquí es cuando entra en acción una mascota muy especial. Un dogo argentino, habitual de la zona, por su imponente presencia y rasgos musculosos. Se lo suele tener en las chacras como guardianes, aunque son muy dóciles y por lo general no son agresivos si son criados en un buen ambiente. Este era el caso de nuestro dogo argentino. Animal sumiso con los niños y cariñoso con sus amos. Siempre dormía en el umbral de la puerta de casa. Por la mañana,
Cuando la familia despertaba, abrían la puerta, y allí el primero que estaba, jadeando y moviendo la cola, en señal de cariño, era el dogo, siempre presente, mirando a sus dueños como diciendo los cuidé toda la noche, o al menos eso era lo que la familia sentía. Este era el caso de nuestro dogo, en el que una noche el feroz puma quiso atacarlo. Pero se encontró con este cazador disfrazado de mascota, el cual revivió su más profundo instinto ancestral para el que fue creado por el doctor Nores Martínez, quien decidió crear una raza de presa que reuniera las mejores cualidades, pero con unas dimensiones y una fuerza física superiores, que fuese capaz de batir a su presa él solo. Por aquel tiempo muy utilizado para la cacería del puma, ya que en esa época se había propagado mucho la especie del puma y estaba haciendo estragos con el ganado, lo cual los campesinos ovaquianos utilizaban al dogo para combatirlo. Pero aquella noche, el dogo argentino, vestido de mascota, se disfrazó de héroe. El ataque del puma era inminente. El dogo, como siempre, echado sobre un trapo viejo al costadito de la puerta, dormía. El puma agazapado se acercó, aprovechando la habilidad sigilosa de un gran cazador. Tomó por sorpresa al dogo en una feroz pelea. El puma tomó al dogo por el cogote. Parecía que todo estaba perdido, pero el elástico y característico cuero del dogo le permitió darse vuelta y revertir la situación, tomándolo al puma por la tráquea, asfixiándolo. El dogo argentino, hábil peleador, sumado a su instinto y la tremenda fuerza en sus fauces, que ya se sabe que una vez que cierra sus mandíbulas, se traban Y se enseguece. así, asfixiando a esta bestia salvaje, sin saber, afloraron sus instintos y cualidades para lo que fue creado. Y sin querer, devolvió la tranquilidad a todo el pueblo, que estaba siendo asediado en más de una decena de veces por este voraz felino. Una vez más, el dogo argentino, sin ser el cazador que en tiempos pasados fue su raza, Se apoderó de su capacidad. para hacer la labor para la que sus creadores, valga la redundancia, lo crearon con tanto orgullo. A veces, Denostamos esta raza por tal o cual motivo. pero sin excepción alguna. En esta ocasión, Los laureles se los llevó el gran dogo argentino.